sociedad. Vamos a hablar ahora de temas políticos e institucionales. Lo vamos a hacer con dos personas especializadas en seguridad ciudadana porque han tenido responsabilidades públicas, una formación académica y larga experiencia de contacto con el sector. Estoy hablando de Ricardo Valdés, que ha sido viceministro de Seguridad Pública, y Enrique Castro Vargas, abogado y con estudios en criminología, si recuerdo bien, en una universidad catalana. Quisiéramos comenzar preguntándole a Ricardo Valdés cómo interpreta este brusco cambio de ánimo en algunos sectores políticos, más bien conservadores, que defendían hasta el momento con las uñas al régimen de la señora Boluarte y sus ministros más discutidos como Santibáñez, y que han cambiado bruscamente. Incluso el día de hoy hay un tuit de la congresista Adriana Tudela, de la bancada de Avanza País, que dice lo siguiente: por si a alguien todavía no le quedaba claro, que el gobierno no tiene estrategia ni plan alguno para combatir la inseguridad, el premier lo reconfirma con esta propuesta absurda y populista. Y cita un tuit o una cita tomada del diario Expreso: gobierno propone servicio militar y policial obligatorio, entre críticas y urgencia por creciente ola criminal. ¿Qué es lo que ha pasado con el tablero político, Ricardo Valdés? Buenas noches. Buenas noches. El escenario político. Ya estamos entrando, obviamente, en la brega electoral. En realidad, el 12 del mes que viene tienen que consolidarse las alianzas. Ya pierde el Ejecutivo la posibilidad de digamos, censurar al Congreso, ¿no? El Ejecutivo ya pierde esa posibilidad. Creo que aquí hay un mensaje que está recibiendo el Ejecutivo. Hemos visto una alianza muy cercana en los últimos meses, año y medio inclusive, entre el Ejecutivo y el Legislativo, a nivel de lo que puede ser normas, apoyos mutuos, etcétera. Entonces, yo también me pregunto qué es lo que ha ocurrido entre hace una semana, donde una congresista, Susel Paredes, pugnaba por conseguir un congresista más para que la moción de censura a Santibáñez pueda proceder, y en eso ha estado semanas, desde enero. Y sin embargo, de un momento a otro, cuando muchos congresistas apoyaban a Santibáñez, cuando líderes de los partidos políticos como Renovación, en el caso del alcalde de Lima, también apoyó a Santibáñez, cuando se haya producido este abrazo afectuoso entre la presidenta y el ministro, una vez que su casa fue allanada por problemas con la investigación fiscal, y sin embargo el Congreso no dijo mucho. Políticamente guardó un silencio preocupante. Sin embargo, se produce la muerte de este cantante, se produce obviamente ya la indignación popular, empieza a crecer. Creo que las encuestas últimas también daban cuenta del deterioro de la imagen de la presidenta y también del Congreso de la República, hay que decirlo, y también del ministro del Interior. Entonces, tengo la impresión que lo que han hecho los partidos políticos es leer finalmente el ambiente y el ánimo del electorado, y ante este inicio ya de la carrera electoral, han decidido tomar un poco de distancia frente a esta permisividad, a esta suerte de anafectividad en la que se encontraba el Congreso de la República, con una serie de información de los índices de criminalidad que estaban disparados, sobre todo los de extorsión. Enrique Castro, su opinión sobre este mismo tema. A mí me da bastante pena porque las muertes se han venido dando, y de esta magnitud, hace bastantes semanas atrás. La intención política por fiscalizar a un ministro se había manifestado tiempo atrás, pero es a partir de esta muerte, que resulta ser un poco más mediática por la sensibilidad popular, por el lugar de donde proviene, que además es Piura, que me parece que hay un aprovechamiento para golpear al que ya estaba golpeado y que estaba casi contra las cuerdas, que es una situación que no parece más bien responder a una apreciación técnico-política, sino puramente política, ¿no? Y eso es lo que personalmente me apena y profesionalmente hace más difícil todavía el enfrentarlo. Porque ahora, los dos grandes defensores del ministro Santibáñez han sido hasta ahora el almirante Montoya y Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón directamente ha hecho culpable de las críticas
a el señor ministro del Interior a la izquierda caviar. Pero que coincidan así esos extremos de nuestro tablero político, ¿llama la atención o no? Claro que llama la atención, pero llama la atención hasta cierto punto porque los extremos siempre terminan por juntarse. Creo que eso lo hemos visto en diversos episodios de la historia, ¿no? Pero yo creo que también estamos dejando de lado entre los grandes defensores del ministro a los del Ejecutivo. Yo creo que el primer ministro ha sido también un gran defensor del ministro del Interior y la presidenta de la República. Entonces, me da la sensación de que esta defensa de Cerrón también habla mucho, si regresamos, hacemos también un poquito de historia reciente con respecto a los audios negados del ministro Santibáñez, en donde hablaba sobre las facilidades que habría tenido el señor Cerrón para el uso del coche presidencial. Y también habla de las grandes deficiencias que ha mostrado la policía para encontrar al señor Cerrón, pese a la cantidad de mensajes que hacía a través de las redes sociales. Entonces, yo creo que hay un ejecutivo bajo sospecha, y en ese sentido, defensores del ministro, no solamente Cerrón y el almirante Montoya, ¿no? También, obviamente, la presidencia de la República y el primer ministro, lo cual hace todavía más compleja ver la situación. Sin duda. Recordemos que Cerrón es un prófugo de la justicia que, al serlo desde hace más de un año y meses, se burla de la policía y, en consecuencia, de los ministros que han pasado durante su larga calidad de prófugo. Y él es el que defiende al ministro del Interior, él que es prófugo, que no acata el mandato de la justicia. Su opinión sobre el tema, señor Castro. Pues en esta situación en la que se encuentra el señor Cerrón, se encuentran varios políticos que se han visto beneficiados por una inacción o una acción conveniente de parte de las fuerzas de orden y control. Y no solamente las fuerzas de orden y control del Ejecutivo, sino también, lamentablemente, desde la arquitectura normativa. Entonces son diversos actores políticos y actores no políticos, pero con poder fáctico en el territorio y en los mercados criminales, que se han visto favorecidos por el actuar de la clase política en general. Congreso y Ejecutivo. Congreso y Ahora, Ejecutivo. ¿qué podemos esperar y qué se sabe ya de lo logrado en la sesión que tiene lugar hoy del CONASEC, con presencia de la Presidenta de la República, Primer Ministro, algunos ministros, Poder Judicial, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y otras instituciones? A ver, la CONASEC debe tener un rol que en estos momentos no cumple. Es decir, ahí están los tomadores de decisión en el ámbito de la seguridad. Y no cumple porque quien debe aportar las estrategias no lo hace. Me refiero al ministro del Interior. Y quien debe exigírselas no lo hace. Me refiero a la Presidencia de la República. Entonces, si no hay estrategias para enfrentar la inseguridad en los tres niveles, que es la criminalidad común, la criminalidad organizada y las economías ilícitas, que mueven muchísimo dinero, si no hay una estrategia integral para combatir estos tres niveles de inseguridad y de delincuencia, entonces difícilmente va a poder articularse a todos los que forman parte del sistema de la protección y de la persecución del delito. Es decir, hay que integrar al INPE, hay que integrar al Ministerio Público, hay que integrar al Poder Judicial, por decir los más básicos. Sin embargo, hemos visto cómo hasta cierto punto el ministro del Interior venía siendo alentado por congresistas y hasta por la propia Presidenta de la República y por el primer ministro para pechar, enfrentarse, incomodar a la fiscal de la Nación y sigue haciendo, ¿verdad? Y sigue haciéndolo, sí, pero esto hace que obviamente se haga prácticamente imposible los niveles de coordinación. Entonces, más que un estratega, más que una persona que piense en lo que requiere la ciudadanía para efectos de manejar la inseguridad en todos sus niveles, lo que hemos visto ha sido un operador político en donde ha sido un ministro escudero de la Presidenta de la República. Y sus propios intereses fiscales. Y se estaba investigado por temas delicados. Señor Castro, ¿su opinión sobre este tema? El CONASEC me parece que se llevó a cabo en la mañana y en la tarde-noche una reunión con empresarios. No sé por qué se llevaron a cabo en instancias distintas, porque bien hubiera servido sumar al empresariado en acciones que tiene que hacer el sector público. Más aún cuando decimos que no tenemos plata. Me parece que en la tarde-noche se han expuesto una serie de compromisos a nivel empresarial que tienen que ver con el INPE, que tienen que ver con el trabajo de la policía. Y entonces, claro, por un lado se habla de articulación, pero por otro lado pareciese más bien que tienes
escenarios fotográficos, instancias políticas para la fotografía. El CONASEC es un lugar de coordinación y articulación muy importante respecto al cual se pueden sacar... ¿Cuándo ha sido importante? ¿Bajo qué régimen, bajo qué presidencia ha sesionado y tomado decisiones importantes? Yo creo que ha tomado decisiones importantes en varias oportunidades. El problema es que no ha habido continuidad para concretarlas, ¿no? Entonces, o sea, no es tan importante. No, sí es importante. Si toma decisiones que no se ejecutan, significa que no tiene mucha importancia. Está de acuerdo al monitoreo y de quien preside el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que es el ministro del Interior. Entonces, tú puedes llegar a acuerdos, pero ¿quién empuja el carro? El ministro del Interior, que es el presidente del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Ricardo Valdés. Bueno, yo sí he sido testigo de reuniones exitosas del CONASEC cuando tuve la oportunidad de estar como viceministro en el sector interior y he participado de más de una reunión. Bajo Pedro Pablo Kuczynski. Exactamente, ¿no? Y con Carlos Basombrío como ministro. Entonces ahí hemos tenido muchas reuniones, inclusive los niveles de coordinación a nivel de los diferentes sectores del Estado para, por ejemplo, impulsar la iniciativa Barrio Seguro. Eso significaba tener al Ministerio de Economía como respaldo, pero ahí es que se coordinaba con el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio Público, con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Trabajo, con los gobiernos regionales, con el gobierno local. Y eso se hacía dentro del CONASEC y ahí se diseñaba la estrategia. Y además teníamos indicadores que íbamos monitoreando permanentemente. El primer ministro monitoreaba los indicadores con el ministro del Interior. Y ahí y la Policía Nacional tenía que dar cuenta de cómo andábamos a nivel de victimización, en fin, había una serie de indicadores. Ahora lo que tenemos son cifras que no concuerdan con las del INEI. Tenemos una discrepancia respecto incluso del número de muertos. Sin embargo, una de las cosas a las que se ha dado a luz al cabo de tantas presiones y de tanta angustia es la creación de un servicio militar y policial obligatorio, que es lo que ha motivado la irritación del tuit que hemos leído de la congresista Adriana Tudela. Su opinión sobre esta propuesta. Lo que pasa es que querer sacar conejo de sombrero que además de ser conejo hable, cante, baile y toque rock and roll. Pero en realidad son medidas que son absolutamente desesperadas, que no tienen mucho sentido, asidero en la evidencia, en la experiencia regional, y cuando ha habido experiencias que han tenido ese tipo de actitudes de obligar al ciudadano a ser parte de las fuerzas de orden y control, pues terminamos con problemas de violación de derechos humanos, con el Estado denunciado por haber hecho irregularidades en las prácticas y en las formaciones que suelen ser precarias, este tipo de instancias o ese tipo de respuestas. Entonces, en vez de soluciones que apaguen el fuego, terminas aumentándolo. Es como apagar el incendio con gasolina, ¿no? Bajo estas lógicas también de que la policía hay que llenarla de personas que no estudian, no trabajan, de hay que obligar a las personas a integrar a la fuerza de orden y control. Son medidas de mayor represión que no tienen inteligencia, no tienen información. Es decir, me parece un poco hasta risible, bastante desesperado. Creo que no había escuchado. Lo cual explica por qué ha irritado a la señora Tudela justamente esta propuesta. Otro de los temas que se ha barajado en estos últimos días, fruto de un pensamiento intenso, según nos ha hecho saber la presidenta Boluarte, es restablecer la pena de muerte. Es un tema que ha aparecido varias veces a lo largo de este siglo, ¿no? Sí. Después de que se aboliera. Y yo la verdad no sé qué está pasando con la inteligencia a nivel de materia gris en el Ejecutivo. Así de duro, hay que decirlo, porque vienen generando una serie de medidas como la del servicio militar o civil obligatorio, como la pena de muerte, que además la repiten muchos, por cierto, en el marco de esta desesperación, porque no se están haciendo cosas que sean eficientes para combatir la extorsión y el resto de los delitos. Entonces, en primer lugar, para eso tienen que modificar la Constitución. O sea, no es que a ella se le ocurra promover una ley. O sea, ella puede proponer la ley, pero la ley tiene que ser aprobada, debatida, con todo lo que eso significa. El artículo 140 de la Constitución dice claramente que solamente procede la pena de muerte en caso de traición a la patria en momentos de guerra y de terrorismo. Ahí yo tengo una sospecha cuando quieren generar el delito de terrorismo urbano, no cuando dicen el Tren de Aragua también terrorismo. Me parece que están buscando una ventanita ahí para usar el artículo de la Constitución, pero sea como fuera. Es decir, eso no lo define la presidenta, eso lo define un juez, lo define un tribunal, que son los que tienen a su cargo si es que consideran o no el tipo de sentencia que amerita algún tipo de criminal. Entonces, son
vamos, expresiones nuevamente de la desesperación. Y hay mucho de impulsividad recientemente en esta decisión después de la muerte de este músico querido. Inmediatamente salen con declarar en emergencia todo Lima y todo el Callao. Nuevamente uno se da cuenta que aquí no hay plan. No hay nada que esté orientado a capturar determinado tipo de organizaciones criminales, que para eso es que tú declaras un estado de emergencia. Señor Castro, otro punto que me ha llamado la atención es que la presidenta ha arremetido, esta vez no le pregunto a usted porque estaría concernido, contra el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que según él abrió las puertas a inmigrantes venezolanos, de los cuales 10% eran y son criminales acá, y mencionó a Pedro Pablo Kuczynski específicamente, y luego afirmar que al mismo tiempo esto nos trae lo cual el actor principal de la criminalidad, que es el Tren de Aragua, es lo que dijo la presidenta. Eso contradice lo que el jefe de la policía había dicho algunos días, que el Tren de Aragua ha sido desbordado por otros grupos peruanos, ¿no? ¿Qué sabemos sobre eso con rigor? Bueno, con rigor sabemos muy poco, con rigor, porque hay muy poca información oficial. Pero lo que sí se puede constatar por fuentes diversas es que las organizaciones criminales están difuminadas, diseminadas y atomizadas, en realidad, y generando una serie de acuerdos dependiendo del negocio en particular que se vaya a realizar, en función de los acuerdos temporales o más a largo plazo, de acuerdo del negocio que se piensa activar, ya sea trata de personas, no solamente para explotación sexual, sino trata de personas también para explotación laboral. También el tema del narcotráfico, que no está solamente asociado a tener tierras de cultivo, sino también deforestación de otras tierras para cultivar otro tipo de vegetal o otro tipo de árboles. Y también, como ya lo señalamos antes, esto está funcionando como una holding, ¿de acuerdo? Una gran empresa distribuida en diferentes negocios. Y eso implica que nuestras organizaciones están pactando con ellas y que nuestras organizaciones que trabajan en el ámbito formal del Estado también están pactando con las organizaciones fácticas nacionales y transnacionales. El nivel de corrupción en nuestro país está en una situación de utilidad importante para el crimen organizado. De acuerdo. Hablemos ahora sobre declaraciones que ha prestado no un político, sino el general Sanabria, comandante general de la Policía Nacional, quien bajo la presión, es cierto, de hacerle querer hablar sobre temas que no son de su, digamos, competencia técnica directa, ha responsabilizado de la mala imagen que atraviesa el país a la prensa y a los políticos, ha dicho el general Sanabria. Cuando habla de los políticos, me imagino que se refiere a los que están muy cercanos a él en el Ejecutivo. No, lejos de un general de la policía osar una cosa así, señor Valdés. Bueno, más no bien lo hablaba sé, es sobre posible. Kuczynski y entre otros políticos. Por eso hago referencia, en realidad me extraña que el comandante general de la policía haga referencia hacia los políticos, porque él en principio debe tener una voz técnica y una voz institucional, ¿no? La razón por la cual nos encontramos con estos altos índices de criminalidad y altos índices de corrupción inclusive, y ahí no debemos olvidar que también la policía tiene una serie de problemas, que solamente para recordar a algunos coroneles que compraron el ser generales hace pocos años con el gobierno del expresidente Castillo, y otros más que podríamos mencionar. Hay una serie de problemas institucionales ligados a la corrupción que a su vez están impidiendo realmente un verdadero trabajo en la lucha contra la criminalidad. Digamos, sí, yo sí creo que hasta cierto punto, ya desde mi rol como digamos, ciudadano, puedo afirmar que hay ciertos aspectos del comandante general que son ciertos. Porque sin duda, yo creo que la labor política de las organizaciones políticas al interior del Legislativo del Congreso de la República, por mencionar solamente algunas decisiones en el 2024, han favorecido la criminalidad. Ha favorecido, por ejemplo, que la policía no tenga la posibilidad de decomisar explosivos en la minería ilegal. Ha favorecido una nueva interpretación de lo que es el crimen organizado. Impidió los allanamientos bajo sorpresa. Ha favorecido y está en este proceso que ya lo restituyó, pero ellos fueron los responsables en diciembre de quitarnos la detención preliminar en el caso de no flagrancia. Y eso obviamente se mueve también en el ámbito político. Porque lo que no podemos
dejar de ver, porque seríamos ingenuos, y que todas estas medidas responden a la protección de un conjunto de congresistas con carpetas fiscales. De acuerdo, yo quisiera terminar preguntando algo que nos haga mirar las cosas con optimismo, es preguntarles en qué países de la región encuentran ustedes experiencias de éxito ante una crisis de esta naturaleza. Por mi parte recuerdo un momento terrible que hubo en Colombia, es cierto que con terrorismo también, mezclado con criminalidad y narcotráfico, donde se habló del general Naranjo como el mejor policía del mundo. Eso se decía en Europa, se decía en otros países. ¿Qué hizo la policía colombiana y qué plan estratégico hubo ahí para que salgan de esa crisis aguda? Es cierto que han tenido después recaídas, ¿no? Pero en ese momento el país parecía balancear hacia el lado de la anarquía y la disgregación, ¿no? Sí, a la anomia antes que la anarquía, creo yo, por un lado. Creo que lo que se fortaleció en Colombia, estoy seguro, porque eso fue lo que se hizo, se fortaleció mucho la inteligencia policial, se trabajó mucho la infiltración, se trabajó mucho con fiscales, en equipos conjuntos, policías fiscales, se trabajó, por otro lado, las lógicas y técnicas de acercamiento, ¿ya? Un acercamiento comunitario, no bajo este espíritu apostólico de hacer el bien social, sino para generar puentes de comunicación que permita mayor información, que te permita hacer análisis de información y luego practicar las técnicas de investigación criminal. Todos estos aportes, o todas estas intervenciones, se hicieron en Colombia, pero creo que habría que rescatar para el caso peruano lo ocurrido en Colombia, lo que ocurre, por ejemplo, en análisis, en generación de información y generación de conocimiento que hace Chile, trabajar el fortalecimiento de la investigación criminal contra crimen organizado que hace Brasil, el trabajo que está haciendo Hemisferio Norte con reducción de daños y reducción de impacto en temas de salud pública. O sea, casi todos los países, salvo Ecuador, hacen las cosas mejor que nosotros. Lo que tendremos que hacer nosotros es, y Ecuador lo hizo bien durante varios tiempos hasta que vino... el derrumbe, ¿no? El derrumbe, sacando varias transformaciones institucionales que las hemos conversado acá, porque acá también se están haciendo transformaciones institucionales, se están sacando instituciones normativas que permitían la persecución y el control adecuado. Entonces, debíamos ver no solamente la realidad de un país, sino de diversos países en función de nuestra propia realidad. Y así vamos a poder... De acuerdo. Palabras finales brevemente, Ricardo Valdés. Si tiene algún otro ejemplo del cual puede inspirarnos. Que hay un tema importante para completar lo que ocurrió en Colombia. Fue la decisión política, para mí lo central. La decisión política del gobierno del momento, en donde se estableció un plazo... Con continuidad, ¿no? Con continuidad. Se estableció un plazo, además de cierta inamovilidad, en donde se le dio carta blanca al comandante general de la policía, al policía Naranjo, para reestructurar la institución sobre la base de una serie de principios que forman parte inclusive ya de los estudios que se hacen justamente, estudios policiales relacionados con la criminalidad. Pero lo central fue la voluntad política. De acuerdo. Tomamos nota de esas dos experiencias, esas dos reflexiones que han hecho ustedes. Muchas gracias por estar acá. Que tengan buenas noches y que nos podamos reunir la próxima vez para comentar éxitos y comentar también la presencia de algún ministro con idoneidad y sin tener que rendir cuentas a la Fiscalía todos los días, prácticamente por los numerosos casos en los que se ha implicado el señor Santibáñez como cuestionado. Vamos a hacer una pausa y retomamos rápidamente las cosas como son.